Parece que al ser la última clase del módulo, no todos se van a atrasar. Nosotros nos apuraremos. Bueno, continuaremos. Ya ayer estábamos viendo, conforme establece la ley de seguros, las obligaciones en primera instancia que las compañías aseguradoras tienen para con el mercado asegurador. Habíamos visto primero las obligaciones que tienen con los asegurados, las principales, no todas. La ley 1883 tiene una serie de obligaciones. Acá vamos a ver las principales. Así como tienen las compañías de seguros obligaciones con los asegurados, también existe, de acuerdo a la norma, obligaciones para con el regulador. En este caso, para con la APS. ¿Cuáles son las principales obligaciones? Mantener un capital mínimo. Por ley, ayer decíamos que el capital mínimo de las compañías de seguros son 750.000 DEX. ¿No ve? Entonces, durante toda la vida, si ustedes quieren, de las compañías de seguro, ese capital mínimo no puede bajar de 750.000 DEX. En ningún momento. Otra de las obligaciones que tienen las compañías de seguros es, pues, mantener las reservas técnicas. Si bien esto de las reservas técnicas seguro van a llevar en algún otro módulo en particular. A ver, ¿qué son las reservas técnicas? Para la gente que no conoce de seguros acá en este módulo, ¿no? ¿Qué son las reservas técnicas, damas y caballeros? ¿Quién? A ver. ¿Con quién no hemos charlado casi nunca? ¿Shirley Arce? Doctor. Hola, Shirley. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. ¿Qué son las reservas técnicas? No lo sé, la verdad. ¿Dónde trabaja Shirley, perdón? En el banco mercantil. Ah, tienes razón, no tienes por qué saber. ¿Quién nos define, nos dice qué es una reserva técnica en el ámbito de seguros? Provisiones. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Juliana, tú eras la indicada. ¿No? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Juliana, te escuchamos. Bueno, una reserva técnica en el ámbito de seguro es como lo dice, Con arena, ¿no? su capital que tendría que estar. Ay, perdón, doctor. Ya, Juliana. Ya. Estas son las provisiones, ¿no? ¿Provisiones para qué? Para pagar justamente los incidentes, ¿no? Posibles que vayan a tener los asegurados. Los siniestros. Los siniestros. Ya. Sí, básicamente, a ver, las compañías captan primas y esas primas se entiende que son para cumplir su obligación con el asegurado, es decir, pagar indemnizaciones. No pueden disponer de esas reservas, perdón, de esas primas. Esa bolsa de primas, llamémoslas así, tienen que estar dentro del capital de la compañía. No, repito, no puede disponer. Es lo que se conoce básicamente como reserva técnica. El momento que una compañía tenga que pagar un siniestro, tenga de dónde sacar. Y la APS se encarga de controlar eso. Que las compañías mantengan las reservas técnicas suficientes en caso de que ocurra algún siniestro. Entonces, repito, una de las obligaciones de las compañías es eso, mantener reservas técnicas suficientes. Ese cálculo de reservas, obviamente, se hace, perdón, en base a cálculos, si ustedes quieren, ya preestablecidos, procedimientos establecidos dentro de la propia normativa de la APS.
hay reglamento de reservas técnicas, entre otras cosas. ¿Ok? Así como tienen que mantener reservas técnicas suficientes, capital mínimo, también deben mantener el margen de solvencia mínimo establecido para las compañías. El margen de solvencia, en palabras sencillas, simples, es el patrimonio de la compañía de seguros. Vinculados, obviamente, a lo que son las reservas matemáticas, a los capitales en riesgo, esto en los seguros de corto plazo. Entonces, si se dan cuenta, todos estos aspectos, capital mínimo, reservas técnicas, margen de solvencia, están vinculados precisamente a la solidez, a la solvencia que las compañías de seguros tienen que mantener. Siempre con el propósito de, en su momento, responder al pago de siniestros. Para eso está la APS. Es quien fiscaliza, vigila el cumplimiento de capitales mínimos, reservas técnicas suficientes, márgenes de solvencia. Es uno de los roles de la compañía, pero de la APS. Fátima, ¿quieres decir algo? No, doctor. Perdón, ya. Otra de las obligaciones. A ver, las reservas técnicas, ese dinero que las compañías tienen que mantener, no es que van a agarrar y las van a guardar debajo del colchón, entre comillas. Ese dinero que constituye las reservas técnicas deben ser invertidas, porque tienen que generar, pues, dividendos, precisamente para tener un buen colchón al momento de responder ante la ocurrencia de un siniestro. Entonces, las compañías tienen que tener políticas de inversión aprobadas por la APS. Y esas políticas de inversión, por si acaso, tienen que estar conforme la ley establece. La ley 1883 y los reglamentos de inversiones emitidos por la APS establecen límites. Siempre intentando, los que conocen de inversiones probablemente mejor que yo van a poder apoyarme, ayudarme, apoyarme. Las inversiones, el riesgo de invertir en un solo lugar, por ejemplo, es mayor. Si le va mal a esa inversión, pues pierdes toda. Entonces hay que diversificar, las compañías de seguros tienen que diversificar sus inversiones. Y eso establece la ley 1883. Existen límites, porcentajes para invertir. No se puede invertir el 100% de las reservas en bienes inmuebles, por ejemplo. No se puede invertir el 100% en DPFs, por poner un ejemplo. Entonces, hay límites de inversión y tienen que, las compañías de seguros tienen que contar con esas políticas de inversión. Otro de las obligaciones de las compañías para con la APS es el de presentar estados financieros mensuales y anuales en los plazos establecidos. Por ejemplo, los estados financieros mensuales deben ser presentados máximo hasta el día 15 del siguiente mes. Es decir, los estados financieros de junio, mes que ya ha pasado, que ya ha concluido, deben ser presentados máximo hasta el 15 de julio. Y así todos los meses. Y los estados financieros anuales, el límite de su presentación es el 28 de febrero. Entonces, obligación de las compañías. Otra de sus obligaciones, pagar la tasa de regulación. Ya hemos visto cuál es el monto de esa tasa de regulación. Y ahora que me acuerdo, ¿dónde estás, Juliana?
Juliana, Doctor, ¿has confirmado cuál es la tasa de regulación? el 2% para seguros, Gracias. no, y el 1% para vida. No estaba equivocado entonces. No, doctor, estaba en lo correcto. Más bien, ya me he asustado. No he dormido por tu culpa anoche. Lo siento, doctor. No, tranquilo. Entonces, es obligación pagar esas tasas de regulación. Otra de sus obligaciones es remitir, enviar a la APS cualquier información, documentación que le sea solicitada. La APS tiene esa facultad, puede mandar a una compañía, decirle, quiero que me mandes tal póliza, quiero que me mandes tal reclamo, quiero que me mandes tal file, quiero que me mandes X información o documentación. Y las compañías tienen que enviarle. Otra de las obligaciones, comunicar en un plazo de 48 horas, a la APS obviamente, cualquier cambio en la composición accionaria de la compañía. Si hay una transferencia de acciones entre socios o a personas nuevas, tiene 48 horas para comunicar. Estas son algunas de las obligaciones establecidas en la Ley 1883. ¿Qué pasa si no cumplen estas obligaciones? ¿Qué ocurre? Pueden ser sancionadas. Correcto, se les apertura un proceso sancionatorio. Eso es casi con seguridad. ¿Ya? También tienen obligaciones las compañías de seguros para con el mercado asegurador. El mercado en su conjunto. Por ejemplo, tienen la obligación para preservar la transparencia del mercado como tal, registrar ante la APS cualquier servicio, plan de seguros o seguros. Y es la APS quien, previa revisión, va a autorizar o va a aprobar para la comercialización de ese plan de seguros, de ese seguro o de ese servicio en general. Otra obligación para el mercado, con el mercado, están impedidas de efectuar, realizar actos o acciones que se constituyan o se entiendan como competencia desleal o generen conflictos de intereses. Lo que busca, repito, es tener o mantener un mercado transparente, donde la competencia entre las compañías de seguros, pues, sea libre, sea leal, si ustedes quieren. Así como tienen las compañías obligaciones, también pues tienen derechos. Y por ejemplo, ¿a qué tienen derecho las compañías? A determinar sus tarifas, sus primas. Acá, damas y caballeros, no hay restricciones, no hay límites. Las compañías pueden fijar el monto de una prima, cualquiera sea esta. Obviamente, se entiende que el cálculo de primas tiene que ser, pues, en base a sustentada por bases técnicas, cálculos matemáticos, bases técnicas que permitan, pues, que esa prima, el cúmulo o la suma de las primas, en su momento le permita a la compañía pagar un siniestro. Pero, repito, no hay una
un límite, una restricción hacia arriba o hacia abajo. Son las compañías quienes tienen derecho a fijar esa prima. ¿Ok? Así como pueden fijar la prima, también tienen derecho a señalar o establecer los plazos para el pago de las primas, las condiciones en las cuales el asegurado puede pagar la prima, en un mes, 2 meses, 3 meses, en el único tipo o modalidad de seguros que no se permite, por ejemplo, a crédito, es en las pólizas de fianzas. Las pólizas de fianzas deben ser sí o sí canceladas al contado. Después, en todas las otras modalidades, las compañías tienen la libertad, el derecho, si ustedes quieren, de fijar plazos, condiciones. Y la de transporte más, ¿no, doctor? Ah, perdón, sí, las de transporte también. Por lógica, consecuencia, ¿no? Tanto las de cauciones como las de transporte. También las compañías de seguros, al amparo del artículo 1033 del Código de Comercio, tienen el derecho, la facultad de pedir pruebas que razonablemente el asegurado pueda proporcionarles. Y piden pruebas o se pide pruebas con el propósito, pues, de verificar la ocurrencia del siniestro o las circunstancias en las que se han producido el siniestro. Pero a diferencia de hace años atrás, antes de la modificación del Código de Comercio en su artículo 1033, les decía, ¿no? Las compañías antes podían pedir una y otra vez documentación, pruebas, cuantas veces ellos consideraban necesario. Hoy ya hay una limitante. Ya se establece simplemente que se puede pedir 2 veces. Bueno, en total son 3, porque el Código de Comercio dice 2 veces a partir de la primera vez. Entonces son 3 veces. Es el tope. Si la compañía por algún motivo no ha pedido en esa tercera oportunidad prueba suficiente, pues ni qué hacer. No puede pedir más. Con esa tercera solicitud, la compañía tiene la obligación de pronunciarse, aceptando o rechazando el siniestro. Otro derecho, otra actividad que les es permitida a las compañías de seguros. Pueden elegir libremente con qué reasegurador quieren trabajar. Siempre y cuando esté autorizado por la APS. Hablo del reasegurador, sea nacional o extranjero. En ese sentido, no hay limitantes. Es facultad de las compañías de seguros. Otra de las actividades permitidas, obviamente, pues, aperturar en el territorio nacional sin límite alguno sucursales, agencias, oficinas, pero siempre previa autorización de la APS. Hay un procedimiento, por si acaso, es una carta circular del año 2000, si mal no recuerdo, que establece los requisitos, las condiciones para abrir agencias, sucursales u oficinas para todas las compañías de seguros. Las compañías de seguros de vida, por ejemplo, también tienen el derecho o la facultad de realizar préstamos a sus asegurados. Las compañías de seguros de vida o de seguros de personas. Acá, por coyunturas, llamémoslo así, en su momento, por ejemplo, las compañías que administraban seguros previsionales también se les
se les realizó 2 concesiones en los últimos 10 años, 8 años. La primera, por ejemplo, que tenían la facultad, como ninguna otra compañía, es decir, la Vitalicia y Provida en su momento, de invertir en construcción. Son las únicas compañías que podían, Provida ya no está, invertir en construcción. Y también esas 2 compañías podían prestar dinero, no a sus seguros, a los que tenían seguros de vida, sino a todos sus rentistas, seguros previsionales, asegurados en previsionales. Eran 2 concesiones que se les dio a esas 2 compañías. Las otras no pueden invertir en construcción, no pueden, ninguna compañía. Las compañías están también prohibidas, por ejemplo, de publicitar, proporcionar información inexacta o falsa a sus asegurados. Si ofrecen un producto, tienen que cumplirlo. Acá ya estamos hablando un poquito, perdón, de prohibiciones de las compañías. Están prohibidos de publicitar, entregar, ofrecer información falsa, inexacta. En pocas palabras, engañar al cliente. Es una de las prohibiciones. Otro, les decía, las compañías tienen la facultad, el derecho de invertir sus recursos. Esas reservas técnicas pueden ser invertidas, pero no pueden invertir en lo que la ley no les permite. Y tampoco pueden exceder los límites establecidos para sus recursos de inversión. Tampoco pueden invertir, por ejemplo, en entidades sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque se supone, pues, una entidad sin fin de lucro no va a generar rendimientos, dividendos. Y lo que se pretende es que las compañías, al momento de invertir, pues, generen dividendos. No pueden invertir en entidades sin fines de lucro. Tampoco pueden invertir, por si acaso, en títulos emitidos por la propia sociedad. Si bien sí pueden, por ejemplo, invertir en bienes raíces, en bienes inmuebles, de acuerdo a los límites establecidos en la norma. Si tienen inversiones en bienes inmuebles, lo que les está prohibido a las compañías de seguros es que constituyan gravámenes sobre esos recursos de inversión y o bienes. ¿Dónde están los abogados? ¿Qué es un gravamen, doctores o doctoras? Hola. Buenas noches, doctor. Un gravamen Oscar es una Mauricio. restricción. Puede ser una restricción de disposición temporal o definitiva, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de inmuebles, ¿no? Para que no puedan alquilarlos, para que no puedan venderlos, etcétera. Correcto, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Se supone que los bienes, los recursos de inversión que tienen las compañías de seguros deben estar, pues, disponibles en cualquier momento, en caso de que ocurra un siniestro. Por eso están impedidas, prohibidas de constituir gravámenes, una hipoteca, una anotación preventiva sobre esos bienes o esos recursos de inversión, o esas inversiones. El momento que una compañía de seguros, por ejemplo, constituye un gravamen sobre sus recursos de inversión, un bien inmueble, automáticamente la APS le obliga
a sacar de sus recursos de inversión ese bien. Y si no son suficientes sus recursos de inversión, le obliga a constituir el monto que ha grabado. No pueden bajar de los límites permitidos. Entonces, por eso no pueden constituir. Primero tendrán que sacar de sus recursos de inversión y luego pueden vender, hipotecar, dar en garantía, etcétera, etcétera. Pero mientras están constituidos como recursos de inversión aceptados por la PESE, no pueden. Obviamente, sobre todo existe otra prohibición vinculada a lo que eran las AFPs, son las AFPs. ¿No? Las compañías de seguros no pueden tener ningún tipo de vinculación patrimonial o de administración con las AFPs. De ninguna manera. Están prohibidos de tener ese tipo de vínculo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Un poquito monótono. Doctor, una consultita. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿hay alguna limitación respecto al uso de estos inmuebles que adquiere la aseguradora como recurso de inversión? Es decir, los puede... No te estoy entendiendo, Manuel. Sí, perdón, respecto al uso, o sea, ¿puede utilizarlo para alquilar, digamos, o cosas así? Ya. Ahora sí te entiendo. Sí. Gracias. Existe un reglamento, ya les digo, de inversiones. Si bien está en la ley 1883, también existe reglamento específico de inversiones. Por ejemplo, los bienes inmuebles, pueden ser bienes de uso o bienes de renta. Entonces, una compañía puede comprar una casa, un ejemplo, y puede utilizarla para el rubro, no para que vivan sus ejecutivos o sus accionistas, para utilizarla como sede sucursal de la compañía. O puede también utilizarla como de renta, alquilarla. Permite que los bienes inmuebles tengan esos dos tipos de uso. Pero también existen límites, no es que me dedico a comprar inmuebles y los alquilo. No, repito, las inversiones tienen límites. Tienen límites. ¿Ya? Gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Qué tipos de límites tiene estas inversiones en inmuebles, doctor? A ver, ¿quién fue la pregunta? Perdón, no vi. Edwin. Ya, la ley 1883, en el título régimen de inversiones, establece los límites. A ver, si mal no recuerdo, el límite para el compra de bienes inmuebles es del 20%, si no estoy equivocado. Pero ahorita, la verdad, el límite no, se me ha ido de la cabeza, así que no me atrevería a asegurarte. Y con respecto a las AFPs, ¿cuáles son las limitantes? ¿Por qué no pudieran tener una relación patrimonial? Algo así dijo, ¿verdad? Claro, no pueden tener vínculo patrimonial o de administración. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque se entiende, no se supone, son dos entidades, dos sociedades totalmente diferentes. Y podría en algún momento existir un conflicto de intereses. Es por eso que viene esa prohibición como tal.
Ya, A ver, doctor, aquí hay gracias. una condicionante, además, ¿no ve? Que exista, obviamente, que las compañías de seguros le presten, pues, servicios de seguros. O sea, yo soy dueño de compañía y soy, ponte un ejemplo, no sé, como que ha ocurrido en algún momento acá en Bolivia con la FP Futuro. Accionista de FP Futuro era la boliviana Cia Cruz. ¿No ve? Recording in progress. Entonces, no podía existir, no le podía vender a la FP Futuro, no debería, entiendo yo, venderle seguros, porque existía pues una vinculación patrimonial e inclusive, me atrevería a decir, de administración. En ese sentido va esa prohibición, Edwin. ¿Ya? Doctor, una consulta. Fátima. ¿Se podría considerar entre una de las obligaciones de la aseguradora, o se podría considerar como obligación, por ejemplo, que una aseguradora trabaje con una reaseguradora? Con una en particular, no se puede obligar a eso. Pero lo que sí existe, o lo que, la obligación que existe, a ver, las compañías de seguros, ya entrando un poco a temas un poco técnicos, que pues, no me corresponden, pero a ver, las compañías de seguros tienen la posibilidad de retener el riesgo para sí mismas. Retención propia se conoce, es el término exacto. ¿Qué significa? Yo aseguro algo y yo asumo el 100% del riesgo. Es una posibilidad. Pero eso no ocurre en la práctica casi en ningún tipo de seguros. ¿Por qué? Porque nuestras compañías de seguros, en muchos casos, bueno, en todos los casos, dependiendo del tipo de seguro, no tienen la suficiente capacidad económica para responder por el siniestro. Entonces, esa retención propia la disminuyen pues a un 5, 10, 15, 20, 30%, y el saldo, el resto, el 60, 70, 80%, los reaseguran. Pero eso es porque no cuentan con capacidad económica suficiente. Su propia situación económica, más que situación económica, ¿qué sería el término? Su capacidad económica no les permite retener todo, el 100% de los riesgos. Por eso reasegura. No sé si me he dejado entender, Fátima. Sí, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Doctor, otra consulta. Le habla Cintia Carrillo. En el caso de que la aseguradora pone un límite de indemnización porque va a trabajar sin una reaseguradora, ¿es posible eso, doctor? No te estoy entendiendo. A ver. La compañía de seguros, sí, se establece un monto de indemnización. Sí. ¿No ves? Sí, o sea, a ver, tu vehículo, te aseguro un vehículo y tu vehículo te voy a pagar 10,000 si hay pérdida total. Sí. Es el monto máximo para indemnizar. Indemnizar, ajá. Sí, eso es el momento de suscribir el contrato de seguros. Ya, ¿cuál es la segunda parte de tu consulta? Esa era, doctor, porque en realidad es esa. Hay una compañía, como le decíamos, nosotros somos del INSA. Pues hemos convocado a todas las aseguradoras para trabajar con un producto que nosotros tenemos. Es una modalidad del seguro agrario que es el trigo. Ya. Ahora hemos lanzado y una de las compañías nos propone y nos dice, nosotros vamos a trabajar de acuerdo a las características que ustedes nos están solicitando, pero sin una reaseguradora. Retención propia. Sí, y el monto va a ser, el monto indemnizable va a ser hasta nos pone ya un monto fijo. Ya. Y se sobrepasa, entonces ya vamos a tener que, nosotros ya no nos hacemos cargo, nos dice. Ya nos pone un monto límite para la indemnización. Ya.
Y me consultará, La compañía está en su derecho. ya, Como ustedes también están en su derecho de no aceptar esa la propuesta. propuesta. Ujú. Claro, ya les digo, la compañía tiene ese derecho. Fijar sus primas, determinar el monto que correspondería indemnizar en caso de un siniestro. Sí. Puede hacerlo. Pero también el asegurado tiene el derecho de no aceptar, pues. Y si en el caso de que aceptáramos, doctor. Pues atienen, entre comillas, a las consecuencias. Ocurre el siniestro, la compañía les va a decir, perfecto, aquí está tus 1,000, 10,000, 50,000, no sé cuál es el monto acordado, toma, Ya. pero las pérdidas son mayores. Lo siento, mi monto límite de indemnización establecida en el contrato de seguros, en la póliza, es de tanto, y tú has aceptado esas condiciones. Ah, ya. Ya, doctor, ahora sí lo he entendido. ¿Ok? Generalmente por eso, a ver, no sé qué tipo de proceso será del que tú me estás hablando, no sé si es una licitación, una invitación directa, no sé, modalidades de contratación del Estado, porque el INSS es una entidad pública. Sí. ¿No ve? Pero digo, Sí. no sé qué será, pero si es una licitación, ustedes pues en el DBC tienen todo el derecho de establecer lo que ustedes quieren. No es una licitación, doctor. Es Por eso una. digo, no sé qué será. Sí, no es una licitación. No estamos trabajando conforme la SAP. Sí, porque ya que nosotros simplemente somos intermediarios y las personas que van a suscribir el contrato nosotros vamos a pagar una parte de la prima. Nosotros subsidiamos la prima del seguro. Ya. Y somos el nexo entre la aseguradora y el beneficiario. Son los tomadores. Tampoco somos los tomadores, Tampoco. doctor. Tampoco somos los tomadores. Son los corredores. Tampoco ¿Qué son entonces? Ya me has confundido, yo creí que sabía de seguros. Sí, nosotros somos simplemente los intermediarios, doctor. Nosotros Intermediario es un simplemente, corredor. podría seguro. decirse, sí, porque nosotros ahorita simplemente estamos representando al Estado para subsidiar una parte de la prima, porque nosotros no suscribimos el contrato con la aseguradora. Ujú. Te entiendo porque el INSA, bueno, el seguro agrario es muy particular. Sí. Hace unos 8, 9 años hubo una licitación Sí. para volverlo comercial el seguro agrario. Así es, con el Sí. PIRUA. Creo que se Sí. cayó. Se cayó, exactamente, porque las aseguradoras tenían gravámenes. Nada de las aseguradoras. Yo estaba, por eso lo que me acuerdo. Ay, Yo formaba parte, porque fue una asociación accidental de varias compañías de seguros. se han unido varias. Correcto. Así es. La Boliviana, creo que estaba Visa, y había un par más. Sí. Se presentó la propuesta, era una buena propuesta, etcétera, etcétera, y al final lo hizo caer el INSA. Sí, Lo exactamente. hizo caer. Así que no fue las compañías. Revisando los informes, hemos visto que una de las compañías sí tenía gravámenes. Ujú. Han buscado como excusa eso. Bueno. Sí, por eso te digo, lo hizo caer el INSA. Ujú. Lo hizo caer. Sí, ahora maneja. Ahora maneja y ya no trabaja con compañías aseguradoras, ahora es el Minca y el Minca nosotros manejamos administración directa. Pues el seguro agrario es bien particular. Así No es. es un seguro comercial para empezar. Ahora estamos implementando el Lo seguro comercial. quieren volver, me imagino. Es una de las modalidades. Bueno, ya. Pero esa es la situación más o menos a tu consulta, Cintia. Muchas gracias, doctor. Me ha aclarado mucho. De nada. ¿Alguien más? Nadie más, supongo. Así como las compañías de seguros tienen obligaciones, derechos, prohibiciones, los reaseguradores también.
Acá en Bolivia hay reaseguradores locales. Sí. Álvaro. Y Sí, ¿no ve? La mayoría de las compañías son pues seguros y reaseguros. ¿No es cierto? Así que son reaseguradoras. Pero ocurre lo mismo, ¿por qué no se reaseguran localmente? Porque no tienen pues las compañías la suficiente capacidad económica. A veces sí, con pólizas o seguros menores, sí se hace el seguro local. Perfecto, a ver, yo boliviana voy a reasegurar a una póliza de, no sé, pues de la vitalicia, un ejemplo me estoy inventando. Pueden hacerlo, pero generalmente, repito, son por montos pequeños, pólizas pequeñas, porque no les alcanza, no tienen la suficiente capacidad. Pero, a ver, las compañías reaseguradoras locales o internacionales, pero registradas y autorizadas por la APS, también, o sea, por ejemplo, están autorizadas o se les permite precisamente reasegurar riesgos de compañías locales. Para eso está. La APS no puede decir a una reaseguradora extranjera, si está registrada en la APS, no puede reasegurar. Es un derecho que tienen las reaseguradoras. Las reaseguradoras, al igual que las compañías de seguros, tienen pues la facultad de fijar sus tarifas, lo que le van a cobrar a la compañía de seguros para reasegurar. Los reaseguradores, para recordar un poquito, refrescar lo que la mayoría de ustedes saben, las aseguradoras son los seguros de las compañías de seguros de las compañías de seguros. Es el seguro del seguro, básicamente. Yo, compañía de seguro, he asegurado y lo aseguro con una reaseguradora. Ese mismo riesgo. Entonces, en el momento que ocurre un siniestro, procede o se realiza casi el mismo proceso. A ver, yo tengo un siniestro, la compañía de seguros me va a pedir pruebas, que cumpla requisitos, que mande documentación, todo lo que requiera. La compañía de reaseguro también puede pedirle lo mismo al asegurador. Pruebas que determinen la ocurrencia del siniestro, pruebas que determinen cómo se ha producido el siniestro. Y también el reasegurador, ojo, tiene la facultad, el derecho de rechazar un siniestro. Y puede decir a la compañía, no te voy a pagar, porque no estaba coberturado, porque estaba dentro de las exclusiones del reaseguro. Entonces puede actuar de esa manera. También un reasegurador. Por si acaso, no existe relación directa entre el asegurado y el reasegurador. El ciclo es ese. Asegurado, compañía, reasegurador. ¿Ok? ¿Ustedes han escuchado alguna vez de lo que es el fronting? ¿Nadie? ¿Qué dijo, doctor? ¿Puede repetir la palabra? Fronting. Me parece que es cuando como compañía de seguros te adjudicas una cobertura de seguros, pero parte de esa le das al reaseguro, porque no tienes, creo que, la capacidad de enfrentar el riesgo. No, eso es reasegurar. Eso es simplemente reasegurar. Doctor, creo que son
pólizas suscritas en el exterior que se las atiende a nivel Doctor. nacional. A ver, nos va por ahí. ¿Quién más quería opinar? Doctor, entiendo por fronting que es un vocablo, digamos, que se Sí, es un entiende término para inglés. designar a la entidad aseguradora que asume un riesgo para transferir su cobertura íntegra o parte de ella a otras aseguradoras o reaseguradoras. Ya. A ver, el fronting se utiliza, es un término, evidentemente, un vocablo que se le da cuando él efectiva realmente la aseguradora actúa como intermediario. Básicamente. Porque quien está asegurando es el reasegurador. Pero como no, la ley impide, prohíbe que el asegurado contrate directamente con un reasegurador, se aplica el fronting. Ahí, en esos casos, el asegurado le dice, entre comillas, a la compañía, quiero que el reaseguro sea tal compañía de reaseguros, ¿no? Tal reasegurador internacional, que en el fondo está asegurando el riesgo. Pero como, repito, no puede directamente establecerse ese vínculo entre reasegurador y asegurado, lo tenemos al medio a la compañía de seguros. Que ahí sí, la compañía de seguros actúa como simple, por decirlo de alguna manera, intermediario. Ese es el fronting. No debería ocurrir, pero ocurre. Ocurre. Estimado doctor, Manuel. ¿Y cuál es el propósito o quién gana, digamos, con esta operación? Obviamente el reaseguro, ¿no? Que asume toda la obligación, digamos, pero ¿qué gana la aseguradora? Una comisión. ¿Coimisión? No, comisión. No, comisión, no, eso no hay. Ya, ok, gracias. Una comisión. Eso generalmente ocurre con pólizas, clientes, llamémoslo así, grandes. Porque claro, a las compañías no les interesa eso, actuar de intermediarios. Pero lo hacen o lo aceptan porque claro, por ahí son clientes grandes que no les interesa perderlos. ¿Ya? Gracias, doctor. Yo ahí tengo una consulta, un tema. Alejandra. ¿Alguna vez en el banco se han presentado... ¿Tú trabajas dónde nos me has dicho, Alejandra? Banco FIE. Banco FIE. Banco FIE. Se han presentado reaseguradores, así brokers de reaseguros. Ya, que querían colocar directo. Que te hacen, exactamente, que te hacen el tema directamente con el reaseguro y que luego te hacen un fronting para conseguirte la compañía de seguros que te asegura todo lo que está con el reaseguro directamente, ¿no? Sí. Y hacer el negocio, pero por otro lado. Ocurre. En la práctica es evidente. Pues les digo, ocurre. Y consiste en eso, ¿no ve? El reasegurador se acerca directamente al cliente o viceversa. En este caso, a través de un corredor de reaseguros. Pero como repito, no pueden hacerlo directo, tienen que nomás convencer o contar con una compañía de seguros. Doctor, la consulta, ¿por qué está prohibido esto? ¿Perdón? Sin conocimiento general que se va a operar de esta manera, ¿por qué está prohibido? ¿Por qué está prohibido hacer fronting? Sí, comúnmente se hace. A ver, desvirtúa, el fronting desvirtúa el seguro como tal. Por eso es que no debería existir. Y el Código de Comercio establece que no existe relación directa entre el reasegurador y el asegurado.
Acá bueno, lastimosamente, no solo acá, en todas partes del mundo, el ser humano es bueno para doblar la ley, la norma, eludir, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dice. Entonces, por eso, o sea, legalmente hay una compañía de seguros, hay una compañía de seguros legalmente que ha asumido el riesgo para todos los efectos legales, pero que por detrás, entre comillas, lo está mandando. O sea, lo está derivando al reasegurado. Eso no puedes demostrarlo ni comprobarlo. ¿Por qué? Porque hay un contrato, una póliza, hay un reaseguro, está todo, entre comillas, legal, pero es una práctica común. No hay, la verdad, yo he trabajado en la PS y es complicado demostrar el fronting como tal. Bueno, todo el mundo sabe que existe, pero no hay cómo demostrarlo, en muchos de los casos. Porque además es interés del propio asegurado. Es generalmente él quien gestiona eso, no es la compañía. Es el asegurado que va a la compañía y le dice, quiero esto, y tengo aquí mi reasegurador. Entonces es un tema muy complejo, delicado, que no sé si algún momento alguien le pondrá punto final. ¿Y por qué está prohibido el fronting? Repito, desvirtúa la esencia del seguro, Henry. Debería ser decisión de la compañía de seguros, primero, reasegurar. Y segundo, ¿con quién reasegurar? Ya. ¿No ve? Porque es el flujo. A mí, bueno, no a mí, a cualquier asegurado, cualquier persona, cuando va a contratar una póliza de seguros, no debería interesarle si después lo van a reasegurar, si después con quién lo van a reasegurar, bajo qué condiciones. A mí me interesa que cuando ocurra el siniestro me pague. ¿Y quién me pague? La compañía. ¿No? Esa es la esencia, el espíritu del seguro. Perfecto, Doc, gracias. De nada. Las reaseguradoras prácticamente tienen similares o idénticas, en muchos casos idénticas, obligaciones, derechos, prohibiciones que las compañías de seguros. Prácticamente. Pueden fijar sus primas, evidentemente, pueden pedir documentación, pueden invertir, hablo de las compañías locales de reaseguros, pueden invertir acá en base a los límites de inversión, no pueden constituir gravámenes sobre esas inversiones. Porque, repito, es casi lo mismo un reasegurador local que una compañía de seguros, en muchos aspectos. Ahora veremos un poquito a las corredoras de seguros y reaseguros. A ver, ¿cuál es la principal obligación de un corredor de seguros? Aquí hay varios corredores, bueno, varios que trabajan en corredoras, ¿no ve? Álvaro. Intermediar, doctor. ¿Perdón? Intermediar. Intermediar. Pero, ¿en qué consiste, pues, esa intermediación, Álvaro? Básicamente. Gestionar. Es el trabajo de la corredora, intermediar. Pero, cuando intermedia, ¿cuáles son las obligaciones de ese corredor? ¿En qué consiste esa intermediación? Básicamente sería gestionar toda la documentación del asegurado con la compañía, en caso de siniestros lo mismo, gestionar el pago del siniestro al asegurado, etcétera, ¿no? Básicamente sería eso. Ya. Sí, ¿no? El corredor de seguros tiene obligaciones para con la compañía y para con el asegurado.
Con el asegurado, ¿cuáles son? Cuando está intermediando, cuando está ejerciendo el rol de corredor, claro, la principal obligación es, pues, informar, orientar al asegurado, ¿no ve? Sobre el seguro. Porque un asegurado va a un corredor y le dice, quiero un seguro. ¿Qué clase de seguro? De mi auto, para mi auto. Entonces ahí el corredor tiene la obligación de decirle, a ver, su auto, qué características tiene, cuál es no sé, qué actividad realiza, para ver qué tipo de seguro tendrá que contratar. Le va a sugerir que contrate. Le va a decir, no, no se puede conseguir esa cobertura por tal motivo o por tal otro motivo, sí. ¿No? Entonces tiene esas obligaciones para con el asegurado. Es su asesor, es su orientador, quien le informa sobre el seguro. Pero no solo, ojo, para la emisión de la póliza de seguros. La obligación de los corredores va más allá. ¿No ve? No es solo colocar, aquí está su póliza y gracias, me despido de usted. Tiene la obligación de seguir ilustrando, informando, orientando durante la vigencia de la póliza e inclusive cuando concluye la póliza, siempre y cuando se haya producido un siniestro, ¿no ve? Esa es la obligación de los corredores de seguros para con el asegurado. ¿No es lo que hablábamos, creo, ayer o el día lunes? Se está venciendo su póliza. Le toca, ya tiene que pagar la prima, su cuota de la prima. ¿La va a renovar? ¿No la va a renovar? Tiene que avisarme. Sí, sufre un siniestro, orientarlo, cómo se va a tramitar, cómo se va a gestionar el siniestro ante la compañía. Ese es el rol básicamente del corredor para con el asegurado. Pero también tiene obligaciones con las compañías de seguros. Claro, una de las obligaciones es informar, si ustedes quieren. No es informar, ¿qué sería? Pues comunicar la situación real o las condiciones, las características del objeto asegurado o del bien asegurado, los riesgos del bien asegurado. ¿No es cierto? Tiene que ir inclusive un poco más allá, de acuerdo a la ley 1883. Comunicar a la compañía o informar a la compañía de seguros si conoce algo que pueda afectar la relación con el cliente, con el asegurado. No sé, a ver, yo tengo un corredor, me contrato una póliza con X compañía, pero me rescinden el contrato, se resuelve el contrato porque soy muy siniestroso, es el término no correcto, pero conocido, ¿no ve? Me consiguen otra compañía. Ocurre lo mismo con la segunda compañía. Es obligación del corredor a la tercera o a la cuarta compañía de decirle, por si acaso este cliente ya le has resuelto 2 compañías, porque realmente pues es un cliente siniestroso. Así debería actuar el corredor. Es parte de su obligación para con la compañía. Sinceramente, no sé si actúan así o no, pero deberían actuar de esa manera. Porque también se deben a la compañía. Y es lo que muchos corredores, bueno, algunos corredores no entienden. Creen que el asegurado es su cliente y no les interesa la otra parte. Mentira. Al fin y al cabo, la compañía es quien les va a brindar el servicio. Bueno, malo, regular, pero les va a brindar. Por el principio de buena fe que hemos hablado en algún momento, deberían actuar de esa misma manera con la compañía. También tiene la obligación, por ejemplo, de comunicar a la compañía en caso de que conozcan
o su cliente les haya comunicado que ha existido una agravación del riesgo. Tienen un plazo de 24 horas. Tienen que comunicar. Y ustedes ya saben, bueno, hemos visto, obviamente, qué ocurre cuando se da o se produce lo que es la agravación del riesgo, ¿no? La compañía tiene la facultad de resolver el contrato o continuar bajo otras condiciones. Lo que no pueden hacer los corredores de seguros o reaseguros es asumir riesgos por cuenta propia. Los corredores no pueden decir a un asegurado, perfecto, yo te voy a asegurar. No es su rubro, no es su motivo, su razón de ser. Tampoco, por si acaso, pueden cobrar primas, salvo autorización expresa de la compañía de seguros. Si no existe esa autorización, pues no pueden cobrar primas. ¿Ok? Ahora hablaremos finalmente un poco de los asegurados, los tomadores. Yo les decía que la ley 1883, a diferencia de la anterior, que era la ley de entidades aseguradoras, es una ley que busca proteger el mercado como tal, a todos los actores del mercado asegurados, compañías, tomadores, beneficiarios, asegurados, auxiliares, pero hace más incidencia en los asegurados, los tomadores y los beneficiarios. Es así que, por ejemplo, entre las obligaciones de la APS en cuanto se refiere a los contratos de seguros, siempre buscando esa equidad, esa igualdad entre compañías y asegurados, por ejemplo, establece que son nulas o nulos los contratos de seguros o nulas las condiciones dentro de un contrato de seguros. El hecho de que yo te voy a apoyar. O Edson. Repito, se consideran nulas o nulos los contratos de seguro o nulas las condiciones, las estipulaciones establecidas en esos contratos si limitan o establece la renuncia por parte del asegurado de derechos establecidos en la norma. Un ejemplo, a ver si hay una póliza donde dice que el asegurado tiene la obligación de denunciar el siniestro en 24 horas, esa estipulación, esa cláusula, esa condición, está pues en contra de la ley. La ley dice 3 días, ¿no ve? Entonces ahí está limitando un derecho. Esa condición, esa cláusula es nula. Siempre protegiendo al asegurado, intentando proteger al asegurado. También se entiende que es nula cualquier acción o cualquier determinación de la compañía de seguros por la cual modifique o intente modificar de forma unilateral el precio, las condiciones de cobertura dentro de un contrato de seguros. Ya hemos acordado, tu prima va a ser $100. Ya existe la póliza, y después la compañía unilateralmente dice, no, ahora son 120. Eso está también prohibido. La ley de seguros, a través de la APS, obviamente, fiscaliza
monitorea que las compañías de seguros cumplan con lo ofrecido. Ya sea de forma pública, a través de publicidad, a través de cualquier otro medio o mecanismo o canal de comunicación. Si una compañía dice, no sé, está ofreciendo seguros de vida con una prima de $2 al mes, debería cumplir. Y la APS se encarga de vigilar, repito, supervisar ese tipo de situaciones. Otro mecanismo de defensa o de protección al asegurado o al tomador se da, por ejemplo, cuando existe discrepancia en cuanto a la interpretación de una póliza, ya sea en un condicionado, en una cláusula, la norma establece que se va a interpretar siempre del modo más favorable para el asegurado. En cuanto, repito, en cuanto se refiere a la interpretación. Y eso se aplica, ojo, no es que la APS se aplica, lo establece la norma y en los procesos arbitrales, por ejemplo, se aplica ese principio, llamémoslo así. Ante una duda, ante una cláusula media ambigua, confusa, en los procesos arbitrales, el tribunal arbitral aplica siempre en preferencia o en beneficio del asegurado. Por eso es que las pólizas, las cláusulas, condicionados generales, particulares, deben ser pues redactados de la manera, habíamos dicho, más clara, más precisa. Cuestión de que no haya ambigüedades, confusiones o dudas al respecto. ¿Ok? La APS, a través Doctor, de... una Manuel, consulta. Bueno, sé de un caso en el que se le ha rechazado a un asegurado, a un beneficiario, porque en la póliza se excluía el tema de epidemias, o perdón, de epidemias. Pero sí se mencionaba, digamos, pandemia, ¿no? Ya. Sí se mencionaba pandemia, entonces ellos decían, no, la pandemia es o sea, no se puede dar la pandemia si es que no se da epidemia, ¿no? Pandemia básicamente son epidemias en varios países. Entonces, se está interpretando de esa manera, ¿no? Por el lado de la aseguradora y del asegurado. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo se podría interpretar esta? Porque no dice expresamente la póliza, digamos, pandemia, ¿no? Dice epidemia. A ver, ahí básicamente, yo me atrevería a decir, no depende de lo que diga la compañía o lo que diga el asegurado, porque no es la compañía, no es quien, ni el asegurado, obviamente, para determinar qué es pandemia, cuándo es pandemia, o cuándo y qué es epidemia. Hay instituciones, entidades locales, nacionales, mundiales inclusive, que determinan esa situación. Sí, no sé, si la OMS, estoy inventando, bueno, estoy presumiendo, no inventando, la OMS determina que, lo que tú acabas de decir, que entiendo que es correcto, que la epidemia es, perdón, la pandemia es una epidemia a nivel, no sé, regional, mundial, no sé, el término, entonces entiende que ese siniestro, ese riesgo estaría coberturado. Si así lo determina la entidad, la autoridad competente, llamémoslo así. Pero si esa autoridad competente dice, no, pandemia es diferente a epidemia,
Son dos situaciones de salud diferentes. Entonces, obviamente, pues no correspondería coberturar. Pero ya te digo, o sea, depende en algunas situaciones de que el pronunciamiento de una autoridad competente. Acá yo me acuerdo, me trae a colación algo que me acuerdo que pasó con la quema de los Puma Cataris, acá en La Paz. ¿No? Tenían una póliza con Fortaleza, era un hecho público. En algún momento yo tuve conocimiento, no me consta de forma expresa, que claro, hubo una cierta discusión entre Fortaleza y el gobierno y la alcaldía, el gobierno municipal de La Paz, sobre producto de qué se quemaron los buses. Era una sublevación, era un motín, era un guerra civil, no sé por qué, esos son los términos que generalmente están dentro de las pólizas, ¿no ve? Alzamiento armado, amotinamiento, no sé qué. Riesgos políticos, conocidos. Riesgos políticos, correcto, gracias, Carlos. Conflicto social. Son diferentes términos. Claro, y la prensa decía, claro, ahora ya se maneja que era golpe, ¿no ve? En su momento se manejaba qué era convulsión social, un riesgo político, qué era. Y había en esa póliza ciertas exclusiones, por ejemplo, no sé, no cubría sublevaciones, un ejemplo. Y si se determinaba autoridad competente que era una sublevación, no hubiera cubierto. Pero eso, repito, no lo determina Manuel, la compañía, ni el asegurado. Alguien va a determinar ese tipo de situación. ¿Qué ha ocurrido? Era un amotinamiento, era un golpe de Estado, era una sublevación, era convulsión social. ¿Qué era? Inclusive, no me estoy acordando más, alegaban, como no había fuerzas, la policía estaba acuartelada, no había fuerzas de orden público, se encasillaba en cierto tipo de conflicto. Entonces, depende mucho del siniestro, las características de lo que ha ocurrido, las coberturas, las descoberturas, exclusiones. Hay situaciones muy particulares. Esto que tú me dices, yo te digo, yo entiendo lo poco que sé de salud, es que la pandemia, evidentemente, es producto de la epidemia. No puede haber pandemia si no ha habido epidemia. Así lo entiendo yo. Pero yo soy un simple abogado. Gracias, Doc. De nada, Manuel. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Creo que no. Bueno, básicamente, si bien existen otros artículos dentro de la ley 1883 que buscan proteger al asegurado, creo que les he señalado los principales, los más relevantes. Y básicamente, pues, con eso acabaríamos este módulo, damas y caballeros. Espero sinceramente que les haya sido útil, provechoso, haya, sobre todo, colmado sus expectativas. Un gusto, doctor, realmente. La verdad que, bueno, en mi experiencia o mi poca experiencia, veo que usted conoce bastante, también ha trabajado en la APS, la verdad que no solo a mí, no a varios de nuestros compañeros, creo que nos ha nutrido bastante, ¿no? Gracias, Carmen, es mi único propósito, transmitirles lo poco o mucho que sé de seguros, que es algo que, la verdad, a mí me apasiona. Yo estoy en el mercado asegurador más de 20 años. Y he tenido la fortuna de trabajar en ambos lados. He trabajado en compañías de seguros, he trabajado en la APS. No he trabajado en corredoras, no quisiera, pero no porque estén mal o mucho menos, pero no me atrae. Pero compañías y la APS sí. Y ya les digo, espero que les haya servido. De la misma manera, doctor, muy agradecido. Realmente me ha servido mucho de ayuda para corregir y tomar conocimiento de muchas cosas para aplicar en las entidades en las que estoy.
Y le agradezco, se nota el conocimiento, es muy didáctica sus explicaciones, comprensibles, y le quedo agradecido. Espero tomar algún otro módulo con usted para vernos más adelante, doctor. Un placer, un abrazo fuerte. Gracias, Edwin. Y sí, les adelanto que salvo error u omisión, no póliza de errores y omisiones, por si acaso, vamos a estar viendo en otro módulo, en el módulo de fiscalización. Qué bueno, va a ser un gusto. Para mí también va a ser un placer verlos de nuevo. Así que Muchísimas espero gracias, que sea... querido doctor. Me sumo a las palabras de mis compañeros. Creo que definitivamente la experiencia hace mucho, porque no solamente la teoría, ¿no? De la teoría uno aprende, sino de los ejemplos que nos ha puesto, que creo que clarifican más nuestras dudas. Así que muy agradecido, Doc, y voy a esperar, sí, que podamos tomar con usted otro módulo. Muchísimas gracias otra vez. Qué bueno. Y ya me acordaba de antes, te conozco, Manuel. ¿Ya has acordado, Doc? ¿De dónde? Me la vas a saludar a tu esposa, Jimena. Ah, Jimena, ¿la conoce Jimena? He trabajado con ella. Ah, verdad. Ya estoy cuadrando. Yo me he acordado. Con todo gusto, Doc, le hago llegar los saludos. Gracias. Y bueno, nuevamente gracias a todos. Les voy a tomar lista. Y ya les digo, Cintia Aguilar. Presente, buenas noches. Buenas noches, Cintia. Karina. Presente, doctor. Buenas noches. Lucio Daniel. No lo he visto hoy día, Lucio Daniel. Pacovic. Ve, no está. Oscar Mauricio. Presente, doctor. Abogado. Manuel, estás por ahí. Sí, presente, Doc. Cintia Carrillo. Presente, doctor. Gracias. Cecilia Catari. Presente, doctor. Denise Cordero. Denise Alejandra. Presente, doctor. Tania Cuellar. Presente, doctor. Álvaro. Álvaro Domínguez. Presente, doc. Ahí estás, Álvaro. Alejandra Franco. Alejandra. ¿Cómo está Alejandra? Perdón, doctor, no podía habilitar mi audio. Ya, Alejandra, gracias. Félix García. Presente, doctor, presente. Patricia Gutiérrez. Presente, doctor, y muchas gracias por las clases. De nada, Patricia, un gusto. Carmen Yusco. Presente, doctor. Carmen. Juliana. Presente, doctor. Ahí estás. Cintia Murillo. Cintia Murillo. No está. Andrea. Presente, doctor, y muchas gracias por todo, De nada, por todos Andrea. los conocimientos. Gracias. Silvia Paco. Todo, introducción y biografía, todo lo que es... Silvia Paco. No está Silvia. Perdón, no podía activar. Ah, está bien, Silvia. Edson Padilla. Presente, doctor. Edson. Albert Poma. Presente, doctor. Marilyn Sosa. Presente, doctor. Edwin. Estás Presente. por ahí. Luis Fernando nunca vino. Denise Vargas. Presente, doctor. Gracias por las clases y compartirnos sus conocimientos. Nada, Denise, un placer. Liliana. Presente, doctor, y gracias por todo, tanto conocimiento nos ha servido a todos. Un gusto y mucho éxito, doctor. Gracias, un placer. Fátima. Fátima Fernández. No está Fátima. Bueno,
Creo que he llamado a todos. ¿Alguien me ha faltado? Nadie. Bueno, un gusto nuevamente, un placer. Ya nos vamos a estar viendo, yo creo que pronto, para el módulo de fiscalizaciones. Consulta, ¿va a haber algún examen? Sí, ¿no les han comunicado? El examen debería ser este sábado. Sí, está en la plataforma. Ahí está Edwin, es este sábado. Estoy operado de los Se habilita ojos, no, era domingo. no he leído. Ahí está, pero no se preocupe, un examen más fácil que ese no puede haber. Ya, dos, gracias. Ya, un gusto, cualquier cosa estoy para servirles también. Gracias, buenas noches. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches, doctor. Gracias. Muchas gracias por todo. Que le vaya muy bien. Gracias, igualmente a todos ustedes, un placer. Luego, doctor, gracias. Hasta luego, adiós Edson. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Chao, Hasta luego, Juliana, buenas antes de que te noches. vayas. ¿Trabajas en fiscalización o en el área técnica de seguros? Área técnica, doctor. Área técnica. Sí, Ya, con Mónica Guilos. sí. Qué bueno. Ya, curiosidad. Chao, Juliana, te cuidas. ¿Pronto vendrá por la APC, doctor? ¿O ya no? Nos vemos en fiscalización. Ya, doctor, hasta Vas a luego. saludar a mucha gente de ahí que conozco casi a todas. A ¿A de todos. fiscalización? ¿Perdón? ¿A los de fiscalización? A toditos casi los conozco. Ya. Bueno, doctor, que tenga un buen fin de semana y nos vemos en la fiscalización. Nos vemos. Chao, Juliana. Hasta luego, doctor. Buenas noches, adiós doctor, gracias por todo. Hasta luego, Manuel, un gusto. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Chao, Álvaro. Hasta luego, doctor. Espero alguna vez trabajar con usted. Sería un gusto, Carmen. Un placer igualmente. Hasta luego, doctor. Un gusto. Chao, Alejandra. Un placer de igual manera. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Cintia, adiós. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, Doctor. Nerea. Fátima, has aparecido. Sí, le comento que estoy sufriendo horrible. No puedo activar mi volumen, doctor. Ayer me pasó lo mismo. Justo cuando estaba llamando lista, igual se me cortó y ahora lo mismo me sucede justo a la hora de la lista. ¿Y ahora qué hago? ¿Voy a creer en ti? Sí, doctor, por favor. Tú trabajas en el INSA. Sí. Nos tenían, me acabo de acordar, las del INSA nos tenían que orientar sobre el seguro. Hoy día,